Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasa la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Hay historias de vida que han llegado a Banca del Parque Radio con mucha alegría. Hay historias de vida que uno ni se imagina que existen, que han sucedido, que han pasado. Hoy tenemos un invitado muy especial, Darío Moreno. Él es chef y empresario de La Loma Restaurante, pero es mucho más que todo eso. Darío, qué alegría tenerlo acá. Bienvenido a Banca del Parque Radio. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Darío, los dos estuvimos hablando un poco extra micrófonos y su merced me contaba algo de lo que es su vida, y en este rato que vamos a estar acá sentados los dos compartiendo con todos los que nos ven y nos oyen, ¿quién es Darío? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo es su familia? Cuénteme un poco de su historia. Bueno, yo tengo 42 años, como lo decía, soy chef. Tengo la bendición de ser independiente y tener un restaurante de cocina tradicional colombiana. Y bueno, es la cara amable que se ve ahora de lo que soy hoy en día, un hombre de 42 años, empresario, independiente. Es la parte bonita, pero detrás de eso ha habido un camino largo que recorrer y bueno, qué bonito poder contar mi historia y contarle a usted hoy de dónde vengo. Bueno, nací en el 82, nací en el barrio La Victoria, arriba del 20 de julio, en las montañas del sur de nuestra ciudad, Bogotá, de nuestra amada Bogotá. Uh-huh. Bueno, nací con una madre soltera, madre del segundo hijo. Tengo mis leves recuerdos de una madre ausente, un poco no, bastante maltratadora, un poco violenta. Entonces, a la edad de 5 años, de ahí para acá, tengo tal vez recuerdos de ella, del maltrato, las palabras, el maltrato físico. Mi hermano, ella a la edad de que yo tenía 4 o 5 años tal vez, ella lo llevó a la casa de sus padres en un pueblito que se llama Topaipí, Cundinamarca, vía La Palma, Jacopí, esta zona que no conozco, nunca he ido. Ella dejó allá a mi hermano con sus padres, los abuelos, y nunca más volví a saber de mi hermano hasta hace unos años. Bueno, ya yo, la de 5 o 6 años, ella estaba, pues, lo que yo percibo y lo que he escuchado por historias de la gente que la conocía, estaba encartada con este personaje, un niño de 5 o 6 años. Ella quería organizarse con un hombre que le ofrecía, pues, crear una familia, pero ella no le había dicho que tenía un hijo. Entonces apareció una amiga y ella le dijo que qué hacía con este niño. Entonces la amiga le dijo, pues, que lo llevaran al campo, a la casa de sus suegros. Entonces me llevaron al Huila a la de 5 años tal vez, 5 años y medio. Y ahí en el Huila me dejaron. Estuve 2 largos años, bastante largos, muchos maltratos, trabajos forzados. Tenía que recoger leña, pues para un niño de 5 o 6 años, recoger leña, cortar pasto, llevar comida a los trabajadores, prender un fogón de leña. Aparte de eso, recibir maltratos físicos, bastante difícil. Hoy por hoy lo veo. En el momento creo que cuando uno vive las cosas no dimensiona lo difícil que puede estar viviendo, ni siente, no hay un dolor emocional, más de supervivencia. Entonces como que no es consciente del daño o las situaciones que puede estar viviendo. Ya con los años como que cae el 20 de decir, oiga, yo viví esto. Ahí es cuando en la adolescencia empiezan a doler este tipo de cosas en la infancia. Y creo que a todos nos ha pasado que de adultos hemos caído en cuenta de cosas que nos hicieron o nos pasaron, y es cuando pueden llegar a doler. ¿Y esa relación con esos abuelos cómo era? No, güey. O sea, ellos lo recibieron con cariño o dijeron... No, eran crueles. Entonces, cuando iba alguien a esta finca o a este campo donde yo estaba, de Bogotá, un fin de semana de puente o algo, ellos me amenazaban con regresarme a Bogotá donde mi mamá, y yo me escondía, porque era peor estar en
con mi madre que estar con esta gente allá, aunque allá era terrible. Entonces cuando ya después de un festivo yo aparecía, yo me dormía me iba al monte y dormía en el monte, o me quedaba, no sé, me iba por allá a caminar y me quedaba en el río, y después aparecía cuando ya se habían regresado para Bogotá. Finalmente, después de 2 años de estar allá, año y medio, tal vez, no tengo fechas exactas, quizás tiempos, me regresaron a Bogotá. Ellos decidieron devolverse. Sí, alguien fue de Bogotá y me trajeron a Bogotá. Me trajeron nuevamente a la casa de mi mamá, y ella ya le había contado a su pareja que tenía un hijo. Ella tenía una niña y estaba embarazada. Entonces ahí estuve. Esa ya era de esa pareja. De su pareja, sí. Entonces con ella estuve ahí un tiempo, unos meses, pero el maltrato continuaba el maltrato de parte de ella, de parte de mi padrastro. Entonces tenía que ayudar en la casa, con oficios, y aparte cuidar a mis hermanitos, llevarlos al jardín, traerlos, estar pendiente de responsabilidades de un niño de 7, 8 años que ya tendría en ese entonces. Era bastante difícil. Y aparte sumaba el trabajo de estar en la casa. Un niño a esa edad quiere jugar, Entonces mi mamá llegaba, yo no había hecho las labores de la casa, entonces era maltrato, pero el maltrato era cruel, era de me metían una caneca de agua a ahogarme. Los vecinos llamaban a la policía y ahí era cuando ya me sacaban, o me amarraba con un lazo, a ahorcarme, o me ponía un cuchillo acá. Son los recuerdos que tengo de esa infancia. Y cuando no era ella, era mi padrastro que me golpeaba. Entonces finalmente, de tanto maltrato, ya decidí irme de la casa un día. Pues en medio de una discusión escuchaba ya de sus palabras fueron: hoy sí lo voy a matar. Entonces yo salí corriendo, o sea, estaba yo acostado y me levanté y salí descalzo. Recuerdo, eran como las 7 de la noche y salí corriendo yendo para evitar una golpiza. Y me fui a la calle y empecé a caminar. Y en el mismo barrio de ella, llegué a la plaza, al parque del barrio, que está la iglesia católica, y está ahí el parque donde como el polideportivo. Y ahí me quedé esa noche y me hice amigo del señor que barría, un viejito que barría la calle. Luego llegaron otros niños que vivían en la calle y con ellos empecé a hacer como un grupito que andábamos calle arriba y calle abajo literalmente. Muchos niños estaban solo durante el día y en la noche dormían en sus casas. Finalmente, al finalizar la noche, nos quedábamos un amigo, Vicente y yo, en la calle. Hoy por hoy caigo en cuenta que los habitantes de calle normalmente uno los ve durmiendo en el día, porque en la noche están sobreviviendo al frío y a los peligros de la noche. Entonces cuidándose, porque al dormir está como colocando en riesgo su vida por muchas situaciones y por el frío. Y en el día la gente de la calle, tú ves que ellos duermen desde día. Entonces, bueno, en la calle fue no sé si un año y medio, 2 años, no sé. Verdaderamente. Sí, todo el tiempo en la calle, pedíamos, subíamos a los buses, cantábamos, recogíamos monedas, nos veníamos caminando desde arriba de La Victoria, todos estos barrios, La Victoria, Guacamayas, 20 de julio, el centro, nos veníamos hasta la 19, y ahí en la 10ª, donde estaban todas las tipografías, comprábamos credenciales con mensajitos de amor, y vendíamos a 20 pesos, creo que se vendían las credenciales. Y era la forma de recoger moneditas para comprar pan y tomar con gaseosa. Y comíamos de lo que nos daban lo que nos regalaban en los restaurantes. Pedíamos sobrados, Entonces fue una etapa en el comercio, me decían chinche, los comerciantes. Y yo he sido muy trabajador toda la vida. He sido muy trabajador. Desde muy niño, estando en la calle, yo le decía, yo no pedía tanto. Yo, más que pedir, yo siempre me ofrecía. Y es lo que me pasa ahora que tengo mi negocio. Cuando alguien me pide, ¿no? Sobre todo gente adulta que está pidiendo, yo digo, hay que ofrecerse. ¿Qué hago? Barro la calle, le limpio, le hago. Claro. Yo me ofrecía, vecino, le saco la basura y me regala el sobrado del almuerzo. Le cuido el carro, le echo ojo al carro. Entonces los comerciantes empecé a crear como una confianza con ellos. Entonces a veces me dejaban dormir dentro de los carros, siendo un niño de 8 o 9 años. Me daban comida. En las fiestas de fin de año me llevaban a sus casas, me bañaban, me colocaban ropa de sus hijos y me llevaban a pasar la fiesta con ellos. Recuerdo que pasé una Navidad, 2 Navidades, no recuerdo mucho, en casa de algunos comerciantes. Entonces fue una etapa bastante
Hoy que la veo triste y dolorosa, en el momento no, era mi realidad, entonces no dolía. Porque hay situaciones que se viven en la vida que en el momento, vuelvo y lo digo, no duelen ni... Y su merced era muy niño todavía. Sí, 9 años. Y elaborar mucho. Él estaba en el barrio donde su... En el mismo barrio. Ella ¿Nunca se la encontró? Sí, todo el tiempo ella pasaba por el lado y recibía insultos de parte de ella. Era bastante cruel. Ella, su amiga, que todavía me habló con esa señora, le decía, lleve el niño para la casa, y ella me respondía con insultos. Y era un poco bastante difícil. En alguna ocasión recuerdo que ella le dijo a la policía que mi amigo y yo la habíamos robado. Y la policía nos llevó a la estación y nos golpeó con una manguera, nos puso a lavar los baños. O sea, cosas bastante crueles. Le tenía miedo, yo la veía venir y huía, salía corriendo, no quería que ella me viera. En alguna ocasión la encontré, ya de frente, ella venía con sus 2 hijos y su esposo. Me los encontré y eso creo que ha sido la escena más dura, es encontrármela y me saludaron y ella le dijo a su esposo, no tiene una moneda para darle al chino. Entonces eso fue, creo que ha sido, y él sacó algunas monedas y me dieron y bueno, siguieron su camino y yo seguí en mi mundo. ¿Qué edad tenía? ¿Estaba así chiquito? Sí, o 9 años, 8 años tal vez. ¿Cuánto duró en la calle su merced? Yo creo que alrededor de 1 año y medio, 2 años. Yo calculo que estuve en el Huila, en esta finca de los 5 a los 7 y más o menos de entre los 7 y medio hasta los 9 años estuve en la calle, en el mismo barrio de ¿Y después qué pasó? Después ya teniendo ya alrededor de 9 años, si hago las cuentas más o menos año 90, 91, recuerdo que en alguna ocasión los chicos de la calle empezaron que vamos, que el gringo, que el gringo, que el gringo. Me llevaron a conocer al tal gringo. Era un señor norteamericano que llegó a Colombia con el objetivo de rescatar niños de la calle. En esa época Colombia o Bogotá sobre todo tenía, hoy que he leído y he averiguado un poco sobre el tema, tenía una problemática de los gamines. Le llamaban los gamines o desechables, mal dicho. Entonces él llegó con el objetivo, con su familia, llegó para querer rescatar niños de las calles. Entonces él empezó a visitarnos no sé si era los miércoles, un día a la semana, iba y nos visitaba, nos hablaban del amor de Dios. Recuerdo que me mostraban una manillita con colores, cada color tenía un significado y era de lo que Dios había hecho por la humanidad, que había muerto en la cruz, de que alguien me amaba. Ahí fue la primera vez que escuché que alguien me amaba. Y ellos nos llevaban una camiseta, nos tomaban fotos, nos llevaban a comer helado, nos entraban al restaurante donde no nos dejaban entrar a pedir, en un asadero, pedían una mesa, unían 2 mesas y nos entraban a todos, pedían pollo, comíamos pollo asado, recuerdo. Entonces empecé a vivir unas cosas muy bonitas con ellos y ellos hacían esto, no sé si por cuántos meses o pues uno de niño dimensión tiene otra dimensión del tiempo y de los espacios. Bueno, como siempre, bueno, se iban y al finalizar de la noche siempre quedábamos 2 niños, Vicente y yo, porque cada uno de ellos regresaba a su casa. Entonces en alguna ocasión ellos ya nos propusieron a Vicente y a mí que si queríamos ir a vivir a una finca con otros niños y que íbamos a tener un hogar, que íbamos a tener educación, estudio, que íbamos a estar protegidos del frío. Entonces pues yo les dije que sí. Entonces ellos me dijeron que dónde vivía mi mamá. Entonces porque pues no es que me llevo un niño de la calle y me lo llevo y tenían que tener como una autorización. No es tan fácil. Entonces ellos lo llevé donde mi mamá firmó los papeles, le dijeron él va a estar en tal lado, las visitas son tal día, el día que quiere ir a verlo. Entonces bueno, recuerdo que ellos nos sacaron de este mundo tan duro. Pues hoy lo veo duro, en ese entonces no era nada duro, era la realidad. Entonces ellos nos sacaron de la calle y nos llevaron al barrio La Soledad, que era el barrio donde ellos vivían ahí por el Parkway. Nos llevaron a su casa. Toda mi ropa, que en ese entonces recuerdo que era un saco de lana, sin zapatos, y era un saco de adulto, me quedaba como un vestido. Un niño, se imagina, era un niño de la calle sucio, pelo largo, andrajoso. Entonces ellos me llevaron a su casa y ahí me presentó con su familia. Tenía 2 niñas gemelas de 6 años, 5 años, y Juan Daniel, que tendría unos 7 años, y su esposa. Nos llevaron a un parqueadero de la casa, tenían muchas cajas con ropa que traían de Estados Unidos,
Entonces escoger la ropa que quisiéramos. Entonces yo pasé de no tener nada de la noche a la mañana, como los cuentos de hadas, a tenerlo todo. Durante en la estadía en esta casa, entonces era como el proceso de adaptación a la sociedad. Su merced estaba con Vicente. Con Vicente. ¿Quién era Vicente? Vicente era un niño él me llevaba a mí, yo creo que yo tendría 9 años y él tendría unos 12 años, delgado, alto. Su padre había muerto cuando él era pequeño, sus padres, y sus hermanos lo habían sacado de la calle. Entonces ahí mismo en el barrio también vivían sus padres, sus hermanos. Y él y yo llegamos, teníamos una amistad muy bonita. Él es el más grande, él me protegía de las peleas callejeras o las cosas, diferentes situaciones que se presentaron en la calle. Y pues era como que no estaba solo. Recuerdo que yo le decía a los comerciantes que hacía, que un gringo que me iban a llevar para una finca, que hacía. Ellos me decían que me iban a vender. Y yo recuerdo que yo les decía, pues si me van a vender para estar mejor, que me vendan. Porque pues nadie quiere estar en la calle. Con Vicente, bueno, llegamos a esta casa y tener una cama, una ducha caliente. Recuerdo que me quemé. Primera vez en mi vida que me bañaba con agua caliente, me quemé. La primera noche me caí de la cama y me rompí con la mesa de noche. Tengo una cicatriz acá. Wow. Me di cuenta el otro día. Entonces ahí tengo mi marca de mi nueva vida. Entonces ahí estuvimos yo creo que unas 2 semanas con esta familia. Con Jaime se llama él. Su nombre original es James, pero en Colombia le decían Jaimito y quedó Jaimito. Es mi padre, no biológico, pero es mi padre que me rescató junto con su familia, con los cuales con sus hijos tengo una relación. Él ya falleció hace algunos años, con su esposa ya fallecieron en Estados Unidos. Y con las gemelas, una de ellas vino a visitarme hace 2 años con su esposo y hicimos un tour por Colombia, muy bonito. Luego de estar en esta casa, bueno, me llevaron a la finca, una finca en Fusagasugá. Según tengo entendido, él estando en Estados Unidos, en una iglesia cristiana, pidió que oraran para que Dios le mostrara en qué país, que él quería venir a un país latinoamericano a trabajar, rescatar niños de las calles. Y creo que una mujer colombiana le dijo que en su país habían muchos niños en la calle y ellos tenían una finca en Fusa. Y le dijo que dispusieran de esa finca para rescatar los niños. Entonces ahí fue donde nació ese sueño de él de venirse a Colombia. Y bueno, llegamos a esta finca y habíamos 12 niños más. Éramos 12 niños rescatados de diferentes zonas. También, del arriba de la Victoria, al sur de la ciudad, solo Vicente y yo. Jonales son niños con los que son mis hermanos de crianza. Todavía tengo relación con ellos. Pues es lo más que debería tenerla y la tengo. Jonales fue rescatado de Chapinero, del Parque Lourdes. Otros niños chicos de acá de Bogotá. Otros fueron rescatados de Fusagasugá, de las plazas de mercado, de la plaza de mercado del pueblo. ¿Y cuánto duró su merced ahí? En esta finca estuve tal vez hasta los 11 años. Por cosas legales o cosas internas nunca supe. Jaimito tuvo que regresarse a Estados Unidos con su familia y quedó en manos de colombianos. Entonces ellos cambiaron todas las reglas del juego y tuvieron que cerrar la finca y regresamos nuevamente. Recuerdo que nos escapamos todos porque empezaron a haber maltratos. Estando con Jaimito nunca habían malos tratos, ni golpes, ni nada, cero violencia. Pero ya con manos que va administrando otra gente, entonces empezaron como a maltratarnos, a golpearnos, a hacernos castigos que no eran con las políticas que Jaimito tenía. Entonces nosotros nos escapamos y los 12 nos vinimos para Bogotá y llegamos al barrio La Victoria, todos. ¿Y otra vez a las calles? Llegamos al barrio La Victoria, ¿dónde? Mi mamá. Ay. Porque era lo único que tenía como, lleguemos a la casa de quién y llegamos a donde mi mamá. Y recuerdo que pasamos de tenerlo todo a no tenerlo nada. Entonces llegamos ahí donde mi mamá, ellos, como 2 noches tal vez nos quedamos ahí y luego ya
volvimos con Jaimito, tuvo que regresarse a Estados Unidos. Tuvieron que cerrar la finca. Él consiguió algunas fundaciones, algunos sitios, de los chicos lo regresó con su familia. Y yo quedé nuevamente con mi mamá con 11 años, tenía ya alrededor de 11 años, quedé con mi mamá nuevamente. ¿Ya cuántos hermanos había? En ese entonces estaban mis 2 hermanos, pero ella ya se había separado del papá de sus 2 hijos, de mi padrastro, y él le había quitado los niños. Según tengo entendido, alegando que ante una comisaría que ella tenía un hijo en la calle, en este caso. Entonces fue la forma en que él y ella también los había abandonado, a ellos los había dejado en un jardín infantil. Entonces él fue, lo reclamó, pidió la custodia. Entonces él se hizo cargo de estos hijos y los tuve, él es de Zipaquirá. Luego ya mi madre, bueno, estuve con ella ahí y ella estaba viviendo con otra persona. Él era una persona adicta a las drogas, al bazuco. Entonces empecé a conocer un mundo con 11 años después de tenerlo todo, nuevamente a no tener nada, y empecé a conocer un mundo de drogas, de robo. Recuerdo que me enseñaba a robar, a mostrarme cómo tenía que ir pues, a comprar. Conocí el cartucho, conocí un mundo que muy, muy difícil, pues un niño de 11 años. Ya no hubo maltratos, los maltratos pararon porque este personaje no permitía que mi mamá me maltratara. Pero entonces empezó otro tipo de violencia en esta casa. Me tocaba ver cómo él violentaba a mi mamá. Entonces, para un niño de 11 años para mí era terrible. Ver cómo él la golpeaba, y no era un golpe, eran puñaladas, le quemaba el pelo. Torturas, le rompía la nariz, el tabique, pero cosas terribles, y pensé en el suicidio. Fue la primera vez que pensé en el suicidio. Decidimos migrar o ellos decidieron, yo no decidí nada, a Villavicencio, a las afueras de la ciudad, junto con la familia de él, hermanos, sobrinos, bueno, más gente. Llegamos como 15 personas allá a vivir a una invasión en Villavicencio, perdón. Y ahí en Villavicencio, bueno, vivíamos de lo que pedíamos en las plazas de mercado, en la calle, pedía. Entonces nuevamente yo me iba a trabajar. Ellos, los adultos, se quedaban consumiendo droga, y los niños que vivíamos en esa casa salíamos a trabajar en las plazas de mercado, a pedir. Trabajaba en el campo ayudando a deshiervar terreno, a sembrar yuca. Trabajé mensual en las fincas en Villavicencio con 12 años, ya tendría 12 años. Y bueno, en alguna ocasión él agarró a mi mamá y le dio con machete. Le dejó la espalda como un Cristo. Entonces yo recuerdo que me fui a un camino, me fui caminando. Cuando escuchaba los gritos yo me iba, porque no podía hacer nada. Entonces tampoco quería ver. Entonces yo ese día pensé en suicidarme, en ahorcarme. Y él pasó y se arrodilló y me pidió perdón. Y me dijo, perdóneme por lo que le hice a su mamá. Yo pensé que la había matado. Regresé a la casa, la llevaron a la clínica, al hospital. Bueno, la auxiliaron ahí. Y pues ahí todos eran unos más pobres que otros. Entonces decidieron ellos, entre toda la vecindad nos ayudaban, comida, lo otro. El señor abandonó a mi mamá, se vino a Bogotá. Y ¿de él tuvo algún hijo? No tuvo ningún hijo con él. Hasta donde sé, antes de él ella tuvo otra hija, que con la historia, con los años, hace 10 años me enteré, esta hija que tuvo antes de estar con ese señor, ella la vendió. Es la historia, la versión que hay. No se sabe si sea verdad, hay versiones. La versión de ella, que hoy tiene 32 años, es que ella fue vendida. Más no se sabe si sea verdad o no. Luego este señor se vino a Bogotá y nos quedamos allá con mi mamá. Y yo recuerdo que estaba yo en tercero de primaria. Estaba estudiando y en la escuela le conté a la profesora, yo necesitaba creo que decirle a alguien, le conté a la profesora lo que estábamos pasando en la casa. Y llegué a la escuela y ella me había hecho un mercado. Llegué a la casa con el mercado y mi mamá se había venido para Bogotá a buscar a su hombre. Entonces nuevamente la abandono. Entonces ella hizo algo inteligente, creo. Llamó a Jaimito, él vivía todavía acá en Colombia. Lo llamó y le dijo, Rubén Darío, está en tal lado si quieren ir por él. Entonces recuerdo que mandaron a un misionero y él llegó allá a la invasión esta donde yo vivía y me rescataron nuevamente. Él me llevó me trajeron a Bogotá, a la casa de Jaimito, y Jaimito pues no podía tenerme en su casa porque tenía sus hijos, su familia. Entonces él empezó a buscar como fundaciones alternas. Entonces por fin logró ubicarme en otra fundación
en Sasaima, Cundinamarca. Bueno, en Sasaima estuve ahí un par de años. Ahí conocí una mujer maravillosa. Ella era una señora que le lo rescataban niños de las calles, niños en abandono, y se los llevaban a ella. Y ella, con las uñas y con su estilo de vida que tenía o la educación que tenía, ella trabajaba cuidando niños. Llegó a tener creo que 30 a 25 chicos que rescataban y los llevaban y vivían de la caridad. Entonces Jaimito me llevó allá, le pidió el favor a ella. Él no sé cómo la había conocido a ella, por medio de fundaciones en iglesias que hacían donaciones. Entonces me llevó allá, me dejó con ella, y Jaimito, una de las formas era financiarle, ayudarle a ellos con el mercado, con cosas para el sostenimiento. Los apoyaban, era como una forma, como que me apadrinaban ellos colaborando para el sostenimiento. Y él, durante estos 2 años, yo estuve allá alrededor de, yo creo que llegué como a los 13 años, tal vez me llevaron allá, 13 años y medio, 14, no recuerdo bien. Y ahí estuve con ellos hasta los 16 años. Terminé mi primaria a los 15 años. Entonces, un chico termina su primaria a los 15 años, ya en educación está totalmente atrasado. Claro. O sea, ya a los 15 años está terminando la secundaria. Casi. Entonces, y con esta vida que tenía, no quería estudiar. ¿Quién va a querer estudiar terminando? ¿Quieres cumplir 18 años y ponerse a trabajar? Es como que esto de la educación para mí no estaba tan... Lo veía imposible y ya no quería. Luego ya... Yo estoy resumiendo así, claro, porque cada etapa, tiene sus vivencias. Bueno, allí en esta fundación, en este sitio en Sasaima, me dediqué a la gastronomía, a la cocina. Pues toda mi vida había cocinado, desde niño conocía la gastronomía. Y allí, bueno, había muchos trabajos pesados ahí de campo, de sacar piedras de un río, para hacer un camino, muchos trabajos pesados. Entonces yo me dediqué a la cocina y cocinaba para 20, 30 personas, desayuno, almuerzo, comida, con los pocos recursos que habían, con muchos recursos. Habían épocas que no había sino para hacer una avena y una arepuela, o un agua de panela y una arepuela. Entonces, o solo arroz y lentejas, solo arroz y garbanzos, granos y arroz. Entonces, con lo que había, con lo mucho, con lo poquito, yo tenía que hacer milagros para cocinar para todos estos chicos y para las personas que vivíamos allí. Entonces ahí creo que la gastronomía empezó como a cautivarme, a envolverme. Como decía su merced, no que su merced llegara. No fue un sueño, la gastronomía no fue que yo soñara, y como todas las personas dicen que sueñan con ser abogados, médicos, ingenieros, yo nunca soñé con ser nada. No. Tal vez soñaba con ser actor. Veía las telenovelas, veía a los actores y para mí era un sueño, y de niño me creaba mis personajes y me inventaba historias y duraba meses con una historia en mi cabeza. Era mi sueño, pero la gastronomía no era que yo ni sabía que podría existir una carrera. Y tenía facilidad. Y tenía habilidades, sí. Ajá. Porque con 14, 15 años cocinar para 20, 30 personas, chicos, tenía habilidad. Y me iba bien y gustaba con lo poquito, con lo mucho que había. Hacía maravillas con lo que había y tenía como habilidad. Recuerdo también que cuando iba a casa de Jaimito aquí en La Soledad, su esposa era una mujer que cocinaba delicioso, espectacular. Ahí con ella siempre... Aprendí muchas cosas. A ella me abría un libro para hacer una torta de manzana, una torta de zanahoria, y ahí cocinaba, bueno, con todos los recursos y todos las cosas necesarias para hacer recetas importantes. Y bueno, creo que, vuelvo y lo digo, la gastronomía me buscó y creo que me rescató y me envolvió, de la cual nunca me pude escapar. ¿Y luego qué pasa? Bueno, ya teniendo yo 16 años, Jaimito logró nuevamente poder colocar una casa para tener los chicos, y todos, la mayoría de chicos que él había tenido en Fusa, que habían regado por otras fundaciones o en sus casas con sus familias, volvimos nuevamente, nos reunió en una casa, se llamaba Casa Peniel. Estuvimos detrás de Mundo Aventura, en la tercera, ahí por el hipódromo del Techo en ese entonces. Llegamos a vivir a una casa que le donó una señora de una iglesia, donó esta casa. Y ahí vivíamos. Empecé a validar mi bachillerato. Tenía yo ya tal vez 16 años cuando llegué a esta casa. Y empecé a validar mi bachillerato.
estudiábamos en Normandía. Jaimito nos pagaba un colegio privado para validar, porque pues todos teníamos alrededor de 16, 17, 15 años y ninguno había hecho el bachillerato. Entonces vino este intento de querer terminar el bachillerato. Cumplí 17 años, empecé a ser voluntario en otra fundación que rescataba niños. Empecé a ser voluntario. Recuerdo que a mis 16 años una norteamericana me regaló un curso de pastelería en la 82 con Michel, un francés que tuvo una pastelería por muchos años ahí. Él ya me regaló un curso de 2 semanas porque veía las habilidades culinarias en mí. Entonces me dio un curso de pastelería. Al hacer este curso de pastelería en esta fundación donde yo era voluntario, donaron unos equipos de panadería. Entonces, sin ser panadero, terminé siendo el panadero de una fundación. Entonces siempre la gastronomía me buscaba. Entonces en este sitio estuve alrededor desde mis 16, 17 años hasta los 18 años estuve siendo voluntario y cocinando, haciendo pan para una fundación que tenía alrededor de unos 90 niños en el Bravo Páez, ahí en Matatigres. ¿Y después qué pasa? Bueno, antes de cumplir yo mis 18 años, Jaimito ya renunció a Colombia, decidió irse con sus hijos, terminaron la secundaria, entonces tenían ya proyectos de que ellos entraran a la universidad, de que eran niños, su familia, todos sus niños habían crecido en Colombia, entonces tomaron la decisión de regresar nuevamente a los Estados Unidos. Allí descubrieron que su esposa tenía cáncer. Entonces, años después ella falleció de cáncer. Entonces Jaimito él venía cada año, cada 2 años a visitarnos. ¿Pero ya la fundación no existía? Esta fundación ya entró en manos todavía existe y quedó en manos de colombianos. Pero cambió como el concepto. Él antes de irse habían comprado una finca en el Rosal, que todavía está esta granja, la Granja Peniel. Y ahí rescataron muchos niños, estuvieron ya, pues la primera generación del año 90, nosotros ya cumplimos 18 años. Entonces al cumplir 18 años ya íbamos saliendo, yo cumplí 18 años, Jaimito ya no estaba en Colombia, esta fundación donde fui voluntario, también salí de ahí y empecé como otro mundo, como a enfrentar nuevamente, de tenerlo todo, a no tener nada nuevamente con 18 años, a enfrentar un mundo. Y ahí ya era más difícil, porque era enfrentar y aceptar toda esta realidad. Entonces vino la depresión, las depresiones, la soledad, pensar en suicidarme nuevamente, porque no tenía como un norte, un sur. No me sentía protegido por nada, me sentía totalmente... En esta edad de 17, 18 años, me sentí por primera vez totalmente desamparado. Entonces... no sabía qué hacer. Recuerdo que estaba con mis maletas ahí en los puentes de Matatigres sin saber para dónde irme. Entonces llamé a uno de los chicos de la fundación que había crecido conmigo, a Checho, y él vivía en el norte en un apartamento que cuidaba. Él trabajaba, creo que de domiciliario, mensajero. Entonces lo llamé y le dije si podía irme a vivir allá, que él me ayudaba. Entonces él me recibió allá en esta casa y él me dijo, aquí puede dormir, pero aquí no hay ni sal había en esa casa. Entonces no tenía que comer, no había nada que comer, 18 años, sin haber estudiado. Si llevaba una hoja de vida, pedían bachillerato. En ese entonces no recibían a nadie que no tuviera bachiller. ¿Su merced no había terminado? No había terminado el bachillerato. Entonces empecé como, ¿qué hago de mi vida? ¿Qué hago? Entonces empecé en el conjunto, hacía mandados, limpiaba, lavaba un carro, lavaba tapete, lavaba loza, me ganaba un plato de comida, sacaba perros. Era como el todero ahí pero no me pagaban, sino me daban comida. Era la forma de ganarme el desayuno, el almuerzo y la comida. Entonces, ya con 18 años, llevaba hojas de vida y como que nada. Y recuerdo que una noche me derrumbé totalmente. Y le oré a Dios. He sido muy creyente en Dios. Y le oré a Dios, no puede ser que yo haya vivido todo lo que he vivido para que en este momento me dejes solo y me abandones. Entonces te pido que me des trabajo en cualquier cosa. Recuerdo que me llamaron de un hotel. Y en este hotel me llamaron para lavar loza. Esa situación que estuve sin trabajo fueron unos 6 meses terribles. Estos 6 meses, ya entré a este hotel a lavar loza. Empecé a lavar loza y para mí era un mundo nuevo,
empezar a conocer estas cocinas industriales, conocer chef, conocí un mundo gastronómico que inalcanzable para mí. Y empecé a trabajar en estos hoteles, en restaurantes, pasé de cocina, de lavar platos, auxiliar de cocina. Y fue una etapa, recibía un salario, podía pagar una habitación, ya tenía que comer, pero seguía mi abandono, mi soledad, enfrentar mis demonios y empezar a aceptar esa realidad que había vivido con mucho dolor. Siempre mi madre estuvo presente. Desde mi primer trabajo, lavando loza, por muchos años siempre yo estuve ahí ayudándola. O sea, su merced tuvo relación con... Siempre, toda la vida tuve relación con ella y ella me manipulaba, digamos que para exámenes médicos y para una cosa y yo siempre lo que ganaba le daba. Pero con los años me di cuenta que le daba era para que su pareja consumiera. Entonces después como que no me parecía justo que yo, un chico de 18, 19, 20 años, tuviera que trabajar para darle a ella, una mujer que no había hecho nada por mí y menos y esta forma, con los años que he hecho terapia y que era una forma de yo querer comprar el amor de ella. Toda la vida estuve ahí como detrás de mendigarle y querer como comprar su afecto, como aquí estoy yo, si le daba dinero, por lo menos una llamada, estar pendiente. Era como la forma de tener cercanía con ella. Y luego, ¿qué pasa con esa etapa? ¿Cómo se va? Porque entiendo que se fue a estudiar a Argentina. Sí, conocí gente muy, muy bonita que todavía existe en mi vida. El primer hotel donde llegué a lavar loza, conocí a Doris, una amiga. Ella era la jefe de cocina y recuerdo que llevaba 20 días lavando loza y llegué un día al turno y ella me tira una camisa de cocina, de cocinero, y me dijo: Chinito, usted pasa para cocinar hoy. Entonces empecé a hacer auxiliar, a ayudar a pelar, a picar, a hacer hamburguesas, a asar, a fritar. Algo nuevo para mí, empecé a aprender y fue muy, muy gratificante para mí. Luego cambié de ese hotel, me fui a un restaurante como auxiliar de cocina. De ese restaurante lo vendieron, me quedé. Entonces era un restaurante de cocina internacional, después un restaurante jamaiquino, después trabajé en restaurantes italianos, comida mexicana, trabajé en el Club El Nogal, trabajé en el Metropolitan Club, trabajé siempre como en restaurantes, hoteles de alto nivel, pero antes de y no había terminado mi bachillerato. Entonces en algún momento dije, tengo que terminar mi bachillerato, me propuse, trabajaba de día, estudiaba de noche. Al terminar el bachillerato dije, bueno, quiero estudiar algo, pero no quería estudiar nada de gastronomía, quería estudiar otra cosa porque yo sentía que no era lo que nunca como que yo quería. Entonces yo dije, quiero ser docente. Entonces entré a estudiar a la Monserrate, a estudiar licenciatura en educación básica. Y hice media carrera y ahí hice unos semestres, pero era una época que yo no sabía qué quería de mi vida. Era una época de depresión, de mucha rumba, mucho trago, mucha fiesta, trabajaba, rumbeaba, estudiaba, era muy difícil para mí. Entonces estaba como en una búsqueda de qué quería hacer de mi vida y dije, me voy del país. Entonces empecé a ahorrar, pues de lo que me ganaba un salario mínimo, tenía que pagar una habitación, la universidad, la fundación donde había estado me ayudó en algún momento con esta universidad. Me retiré de la universidad, entonces dije, no, entonces voy a estudiar gastronomía. Entré a un instituto acá a estudiar gastronomía, hice unos semestres, 2 semestres. Luego dije, me voy del país. Entonces quiero irme del país, quiero ir a estudiar gastronomía. Y me empecé a ahorrar. Hice una fiesta con amigos en un restaurante, hicimos una cena y vendimos las boletas con música en vivo. Un amigo llevó la música, el otro amigo me prestó el restaurante. Entre todos hicimos y reunimos la plata y me fui para Argentina con mi maleta y $400 en el 2008, que la gente me decía, está loco, si usted aquí tiene su trabajo, tiene $400, $800,000 en ese entonces, no era nada. Entonces yo dije, bueno, me fui con un tiquete abierto a un año. En ese entonces se compraban los tiquetes abiertos. Dije, bueno, me voy. ¿Y cuánto duró allá? En Argentina estuve 5 años. Y terminó
Me fui a la Argentina, ya estudié, bueno, eso fue una historia muy compleja. Yo me fui con el sueño de estudiar gastronomía, porque en Argentina decían que la educación es gratuita. Cuando llegué a la Argentina me di cuenta que todas las carreras son gratis, menos la gastronomía. Entonces yo me desanimé, fui a averiguar las escuelas de gastronomía costosísimas, la educación se paga ya por mes, mensuales. Entonces, antes de irme a Argentina, en un restaurante donde yo trabajaba, el último trabajo que tuve, fue un cliente argentino y el mesero le estuvo hablando con él y le dijo al cocinero que le preparó ese plato, porque él se va para Argentina. Entonces el señor me mandó a llamar, me dio el teléfono y él me dio trabajo en Argentina. Y bueno, ahí en Argentina pude trabajar de mesero, cocinero, y empecé a estudiar gastronomía y me gradué en una de las mejores escuelas de Latinoamérica. Qué bonito. Y regresa porque me quedan muy pocos días. Sí, regresé en el 2014, tal vez 2015. Y bueno, se dio la oportunidad de colocar Yo regresé con el sueño de ser independiente, no quería ser empleado. Y se dio este sueño con un préstamo de alguien de colocar este negocio. ¿Qué es el que tiene hoy? El negocio que tengo hoy por hoy, el restaurante, La Loma Restaurante. Eso fue un sueño y ahí... Ya cumplieron 10 años. 10 años, cumplimos el 1 de junio. Se ha ganado varios premios. La alcaldía hace muchos concursos gastronómicos, nos hemos involucrado que el concurso del ajiaco en el 2022 del IDT nos dio el premio al mejor ajiaco de Bogotá. El Cámara de Comercio y Caracol Radio nos dio el reconocimiento como mejor propuesta de cocina tradicional en el 2022. Y bueno, aquí estamos, seguimos soñando. Bueno, pues una historia muy linda. Hoy nos alargamos un poco porque pues definitivamente poder escuchar esta historia tan bella es la que hace que uno entienda que la vida a veces es dura, pero que también tiene momentos donde hay premios, donde hay reconocimiento. Y para nosotros, gracias Darío por abrir el corazón y por compartirnos. Tarea que nos deja. No importa nuestra realidad, no importa lo que estemos viviendo hoy, no importa de dónde venimos, lo importante es lo que sentimos, lo que soñamos y enfocarnos, tener un horizonte y vamos a llegar. Los invito a todos a soñar, nunca dejar de soñar. Si son niños, sueñen, si son adultos, no importa la realidad, no importa de dónde venimos, lo importante es lo que queremos y a dónde vamos. Darío Moreno, chef y empresario de La Loma Restaurante, redes sociales para que la gente lo siga. De La Loma Restaurante, nos encuentran, pueden seguirnos, nos pueden seguir en De La Loma Restaurante. Los invitamos a que nos conozcan. Estamos en la calle Bonita, calle 30516, un restaurante de cocina tradicional enfocado en cocinar con amor y recordar los sabores de casa. Y esto sí son, ya cocina es comida colombiana. Comida colombiana, es la primera vez que yo trabajo cocina colombiana y nos ha ido muy bien. Lo que digo, rescatar los sabores de casa y que la gente tenga una experiencia inolvidable y se reencuentren con los sabores que recuerdan a mamá. Darío, gracias, de verdad un honor haberlo tenido acá y un gusto saber que contamos pues con su compañía. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Pues fue Darío Moreno, chef y empresario de La Loma Restaurante, que nos acompañó hoy, y yo soy Marisol Garzón, una voz banca del Parque Radio. Nos veremos en una próxima ocasión. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.